Riquito, estamos ingresando ya a la segunda hora del programa del día de hoy, pero bueno, tenemos una comunicación telefónica desde el otro lado del mundo. Tenemos en comunicación por vía Google Meet con el periodista argentino de la agencia de Noticias China que trabaja allí en Beijing, de Dongsheng News, Leandro Casarete. Hola Leandro, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Un Bien, gusto un gusto. conocerlos Muchísimas gracias por por acá. ceder tu tiempo, el Multimedia Morejito, por la entrevista que te vamos a realizar. Para vos, en primer lugar, ¿qué te llevó a trabajar desde la comunicación desde el otro lado del planeta, desde un gran país que Argentina tiene unos buenos lazos en todos los sentidos? Mira, la verdad yo nunca me imaginé eh, vivir, mucho menos estar trabajando en China. Yo soy un estudiante avanzado de comunicación social, pero que bueno, que aún no estoy recibido. Pero bueno, yo de muy chico formo parte de una organización regional, ahí provincia de Buenos Aires, provincia de La Pampa, que se llama La Comunitaria, y que nosotros a nivel nacional somos parte de la Federación Rural. Tanto la comunitaria como la federación tienen articulaciones internacionales de distinto tipo, y bueno, es por una de esas articulaciones de la Federación Rural, que es una organización de pequeños productores nacional de Argentina, que surge la posibilidad de venir a trabajar a China, en mi caso particular, en un proyecto de comunicación. Que la verdad que estrictamente hablando, Dongsheng no es una agencia de noticias, es más bien un colectivo de investigadores. Nosotros somos un grupo de investigadores de distintas partes del mundo, interesados en China, y que bueno, después de nuestra tarea tenemos como una parte totalmente comunicacional, pero estrictamente hablando no somos una agencia de noticias, sino un colectivo de investigadores. Pero bueno, así es como yo eh, termino trabajando acá, que bueno, desde ya, una experiencia increíble y muy importante en este momento de la historia también, porque lamentablemente lo que nos llega a Argentina y a los países que están en Occidente en general, no es solo Argentina, todo lo que nos llega de China son o cosas malas o por ahí nos llega cosas que son verdad, pero nos llega solo lo malo, o nos llegan solamente prejuicios, mentiras Información manipulada. o noticias tergiversadas. Y bueno, nosotros de Dongsheng tratamos de construir otro relato sobre China, su sistema y su gente. Siempre hablando de los hechos y de la realidad, pero sí construyendo otra forma de contar a China. Y Sofi. Claro, le habla Sofía Leandro. Yo además ahí repreguntaría de que eso de querer hacer comunicación desde el otro lado para el hispanohablante, ¿no? Porque además es difícil, yo creo, acceder para nosotros, para los hispanohablantes, a las noticias también por el lenguaje o el idioma, ¿no? Bueno, la pregunta es, en este transcurso del tiempo que vas ejerciendo la comunicación desde China, ¿qué es lo más impactante qué te impactó más de las noticias manipuladas en los grandes medios de comunicación? Sí, bueno, mira, con lo primero que decís, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, creo que respecto al contenido en español, eh, de hecho, creo que un fuerte que tiene nuestro colectivo, nuestra organización, lo que es Dongsheng, es salir en 3 idiomas, ¿no? En Que por tres ahí uno idiomas. encuentra muchos medios en inglés, eh, parecidos a lo que hacemos nosotros, pero eh, nosotros todo lo que publicamos sale automáticamente en español, en inglés y en portugués. Y Mira, eso creo también que es muy importante. importante eso también. Además, Sí, ustedes dan noticias o hacen la comunicación desde China en español, inglés y portugués. Mira, exactamente, así es, sí. buenísimo.
Y respecto a lo segundo, bueno, la maquinaria de noticias, eh, que bueno, que en nuestro caso en Latinoamérica, bueno, podemos nombrar varios medios, pero creo que a nivel latinoamericano, Infobae es uno de los principales medios de propaganda, porque la verdad que son medios de propaganda, eh, siempre a favor de Estados Unidos, o ya a estas alturas ni siquiera Estados Unidos, sino de algunas De la OTAN corporaciones. prácticamente. Infobae a nivel latinoamericano, en Argentina La Nación, Clarín, pero te digo la verdad, incluso de otros medios que a veces son vistos como, eh, Como más no sé, creíbles, vos decís. más compañeros, o no sé, o más de un lado de las cosas, como C5N, he visto cosas, que la verdad no podía creer. El año pasado, no sé si fue, no, creo que fue este año, se había viralizado un video de que supuestamente habían llovido langostas en China. Y eso Y no era fue un así. video de 30 segundos o menos de una calle, eh, de un par de autos estacionados, que lo que parecía verse como bichos moviéndose arriba de los autos. Y yo me acuerdo que pensaba, y ese video, por ejemplo, lo compartieron varios medios, sin ningún tipo de contexto, entre ellos, me acuerdo, las cuentas de las redes sociales de C5N. Y yo pensaba, por empezar, si fuera verdad que lo que se ve en este video son bichos, ya está mal titular, lluvia de langostas en China, porque esto puede ser, en un barrio de una ciudad, de una parte de China, y hay una tendencia que obviamente, nace, digo, en la mayoría de la gente nace el desconocimiento, que no tiene nada de malo, pero desde los medios sabemos que no es el desconocimiento, sino desde una manipulación, una tendencia a generalizar China como un todo, y eso es imposible y es un error, porque China es un país de 1.400 millones de habitantes, con mucha variedad cultural, con mucha, variedad de etnias, de organización, de formas de ver el mundo también. Siempre yo digo esto, imagínense si en Argentina, o sea, yo siempre digo, a ustedes les parece que pueden decir que una persona que vive en Buenos Aires, capital, es igual a una persona que vive en Jujuy, y, Claramente, o, ¿no? y obviamente que no. Bueno, y en Argentina somos solo 40 millones. Eso multiplicalo o sea, para llegar a 1.400 millones que son los chinos, o sea, es imposible generalizar. Bueno, esa noticia de las langostas en particular, al Era como final para reírse. era un fruto, una flor que caía de una planta que se parecía mucho a un bicho, pero que no lo era, y eso lo levantaron un montón de medios, y eso es una pequeña cosa. Después tenés de todo, de cosas que se han generalizado, con el tema de la pandemia también, de que supuestamente en China había un estado policial y que era gente, y qué sé yo, mirá, puede haber habido casos de gente que no respetó la cuarentena y habrá vivido situaciones, complicadas, de que la llevaron a algún lugar o no, pero eran casos aislados o de alguna ciudad en particular, de lo que es la inmensidad de China, que tuvo una manera determinada de afrontar la pandemia y que en la mayoría de los casos no tuvo ningún tipo de conflicto de ese tipo. Entonces, todo el tiempo vemos, creo yo, generalizaciones o toman hechos muy aislados para querer crear relatos sobre China y que después no representan la realidad del país. Creo que eso es lo que te puedo responder. Leandro, vos, ¿cómo ves la relación por parte de la sociedad china y del Estado con la comunidad latinoamericana que está ahí en el país? Eh, no, bueno, en general con los extranjeros, China, o los chinos en sí, eh, son muy, hospitalarios, y depende en la zona, no sé, por ejemplo, en Shanghái o en Beijing están por ahí más acostumbrados a ver, extranjeros, porque sobre todo Shanghái, pero bueno, Beijing también, son ciudades donde hay muchos, extranjeros trabajando, viviendo, estudiando, ahí. Ahora, cuando vos te vas un poco al interior del país, y cuando digo interior no digo
pueblos chicos. Digo los pueblos, pero también ciudades gigantes, pero del interior, es un poco más raro. Es muy normal que te pidan fotos, que se acerquen a querer charlar. Mira, yo ahora justamente estoy en una ciudad que se llama Yan'an, muy linda, una ciudad muy importante para lo que fue el proceso de la revolución comunista. Y el otro día estábamos cenando a la noche en la calle y viene un chino. Yo hablo muy poco, no hablo chino, la verdad, manejo muy pocas cosas como para comunicarme, y viene y se nos sienta, me dice, ¿de dónde son? De Argentina. Y el tipo empieza a hablar con la mejor de las ondas, dice, no, yo soy del mismo pueblo que Xi Jinping, y nos cuentan no sé qué cosa de Mao Zedong, por la verdad que no entendía todo lo que me decía, y se nos puso a cantar, y así, esas situaciones así tenés permanentemente, y súper buena onda. Yo cuando digo que soy de Argentina, por supuesto, lo primero que sale es Messi y Maradona, que soy muy fanático de Messi. De hecho, cuando vino a jugar la selección hace poquito, yo pude ir a la cancha ahí en Beijing, fue una locura el fanatismo. Y bueno, en el caso particular de los argentinos nos reconocen por eso y ubican a Argentina en el mapa, saben más o menos que nos gusta el fútbol y alguna cosita más. Después, a nivel latinoamericano, capaz que nos ven más como un todo, nos ven más como, no digo como un mismo país, pero sí identifican a América del Sur como un todo, como una zona importante. Pero bueno, yo te hablo del común de la gente. Después, por supuesto que no sé, los intelectuales, los funcionarios, por supuesto, tienen mucho más caracterizado cada país y están muy informados de lo que pasa también en los países de Latinoamérica. Y vos, Leandro, ¿cómo ves la relación, cómo desde el análisis, cómo ves la relación política ahí entre el Estado argentino y la República Popular de China, y la relación que hay entre la República Popular China y América Latina? Bueno, mira, arranco por América Latina, que es como más amplio, ¿no? China viene haciendo crecer su influencia en América Latina. Sin embargo, no es la región en la que China más ha desarrollado como sus relaciones o sea, lo que venimos viendo en general a nivel mundial es que China tiene mucha influencia en África, Mira. pero influencia en un nivel de que apuesta mucho por infraestructura, por inversiones. Hay directamente el Parlamento, los edificios de gobierno, y no es casualidad porque África es una zona donde su relación con las grandes potencias a nivel histórico y con las potencias tradicionales, ¿no? China, mi opinión personal, es que no la podemos caracterizar como una potencia, no es una potencia igual a Estados Unidos, ni una potencia igual a Europa, tiene otras características. Y la relación de África, por ejemplo, históricamente con las potencias ha sido totalmente desigual, o sea, de colonialismo. América Latina similar, ¿no? Pero África peor, porque son situaciones que se mantienen hasta el día de hoy. Y China aparece con otro modelo, con inversiones en infraestructura, con trenes, con hospitales. Ahí los detractores de China en Occidente dicen que China lo que está queriendo armar en África es la trampa de la deuda, y que es esto como justamente entrampar a los gobiernos africanos con proyectos de infraestructura y demás, pero después tenerlos como dominados a través de la deuda, que en realidad es bastante una proyección de parte de Occidente, porque es lo que ellos hacen a través de diferentes organismos como el FMI, fundamentalmente. Pero bueno, vemos que China tiene mucha influencia en lugares como África, también en Medio Oriente, donde han avanzado mucho con negociaciones de paz. En el último tiempo, por ejemplo, en el restablecimiento de las relaciones entre Irán y Arabia Saudita, que es algo histórico. Y en América Latina vienen creciendo, pero no tanto como en estas otras regiones, pero sí vamos viendo cómo de a poquito todos los países van teniendo a China como su principal socio comercial. En el caso de Argentina,
viene creciendo mucho la relación con China, y fundamentalmente el último año, después de la visita de Alberto Fernández O de acá a Sergio China, Massa y... después la de Sergio Massa hace poquito, digamos, el último gran anuncio que fue el acuerdo respecto al swap de yuanes, que es un swap que en realidad empezó con el gobierno de Cristina, pero se amplió con Alberto, ahora Massa lo volvió a ampliar. Esta nueva noticia de que se puede abrir cuenta de caja de ahorro en yuanes no es poca cosa eso. Creo que la vorágine de las noticias de Argentina, eso pasó medio como rápido, pero eso es algo muy importante, no solo para Argentina, sino también para China, que viene buscando legitimar su moneda, digamos, a nivel mundial. Vemos que no solo por China, pero bueno, también China juega un papel importante. Venimos viendo una desdolarización de las economías, de los comercios bilaterales. China y Rusia, que son dos grandes economías no occidentales, han desdolarizado su comercio bilateral, y los países de los BRICS vienen apostando a eso, la Organización de Cooperación de Shanghái viene apostando a eso, y Argentina acordó negociar con China en yuanes, y ahora no solo eso, sino algo que es, yo creo, no yo, mucha gente está diciendo que es totalmente histórico, que es que el mismo FMI aceptó pagos en yuanes. Eso es un signo de cambio de los tiempos y de cómo el dólar está empezando. Obviamente esto va a llevar muchos años, pero como el dólar está empezando a perder su rol como moneda mundial. Y en eso Argentina, bueno, juega su papel. Sea grande o sea chica la economía argentina, bueno, está también en eso, y no queda exento. Yo creo sí que China apuesta mucho en realidad China apuesta mucho sobre todo en relación con Brasil, y de ahí en más para toda Latinoamérica, pero bueno, con Argentina viene creciendo mucho, pero sí es importante que Argentina sepa construir una relación internacional que trascienda los cambios de gobierno. Eso es algo muy importante para con la relación con China. Y no, por ejemplo, lo que pasó con Brasil, donde si bien no se cortó ni se disminuyó el comercio durante el gobierno con Bolsonaro, sí Bolsonaro trabó muchos procesos diplomáticos de años, y que ahora con la vuelta a Lula se están reactivando, digamos. Es algo que con China lo ideal es que no te pase, porque China tiene otra lógica. China tiene planteos a muy largo plazo, de a 5, 10, 20 años, y a veces en nuestra lógica argentina, y te diría latinoamericana, de cambios permanentes de gobierno, que no es culpa de nuestras, a veces mucha influencia también de afuera, eso complica las relaciones con un país como China, y es bueno empezar a tener relaciones que trasciendan los gobiernos. Pero bueno, es una opinión bastante personal. Claro, otra vez yo, Sofía, Leandro. Te quería preguntar, viste que acá en los grandes medios de comunicación mucha gente en sí habla, dice en Latinoamérica que China es prácticamente tipo una dictadura comunista. ¿Cómo se vive ahí en las ciudades de China? ¿Hay libertad? ¿Hay inseguridad? ¿Cómo se vive? ¿Qué pudiste ver? Bueno, ahí abrís varias partes. Yo creo que a la hora de hablar del sistema de China, y si es una dictadura o no, o este tema de la libertad, ¿no? Se parte de un error, en la mayoría de los casos, no siempre, se parte de un error conceptual, que es querer analizar a China bajo nuestros parámetros culturales, ya sean los parámetros argentinos o los parámetros occidentales. Y si vos partís de esa concepción, o sea, si vos tu modelo de análisis es analizar a China bajo parámetros occidentales, las conclusiones a las que vos llegues van a ser erróneas, necesariamente. Si yo analizo, si yo me paro desde los sistemas
de gobierno y de sociedad que conocemos en Occidente y de la democracia que tenemos actualmente, que es en la mayoría de los casos y en Argentina también, una democracia más bien liberal, una democracia más bien burguesa, y yo analizo a China desde ese lugar, y sí, te voy a decir que China es una dictadura, porque acá no hay elecciones cada 4 años como tenemos nosotros, no hay distintos mecanismos democráticos. Si analizamos esos parámetros, vuelvo a repetir, en cambio, si yo vengo a China y trato de entender a China desde la concepción china, no es una dictadura para nada, no es una dictadura. Y porque vos, mira, justamente mencionaste la inseguridad. En China no hay inseguridad, pero no hay inseguridad es que vos podés andar a cualquier hora, siendo hombre, siendo mujer, que no es poca cosa, en cualquier ciudad de China y puedes estar tranquilo que no te va a pasar nada. No hay inseguridad. Entonces, ahí la siguiente pregunta es, ¿y qué hay? ¿Un estado policial? ¿Hay policías por todos lados? Te digo la verdad, vos ves a los policías como la guardia urbana que andan en la calle y te da un poco de risa cuando lees en noticias de que acá hay un estado policial. Porque, y mírate, para como contar una anécdota, en el partido de Argentina que se metió un flaco corriendo a la cancha y que no lo podían agarrar, o sea, la seguridad que había en el estadio eran lo que llaman los paguán, que son policías que ni siquiera tienen armas, no están armados, la mayoría de los policías que están en la calle acá no están armados, y son policías que por lo general no están en muy buen estado tampoco, y por eso acá dentro de China hubo muchos memes y muchos chistes en torno al estado de los policías que no lo podían agarrar al pibe que se metió corriendo a la cancha. Y vos pues en el día a día de acá ves cómo los chinos, los ciudadanos comunes, se enfrentan permanentemente a la policía cuando no están de acuerdo con algo. Cuando creen que algo no está bien, se enfrentan y los putean y todo en chino, ¿no? Bueno, yo creo que los putean por las cosas que le dicen, no sé, pero entonces, esto está muy lejos de la realidad, que esto es un estado policial y demás. Yo creo que ahí también viene la pregunta de, bueno, ¿cómo entendemos la libertad? ¿Qué es la libertad? ¿Libertad para qué? ¿Libertad para qué? ¿Libertad para quién? Porque bueno, vamos a ver, en Argentina hay mucha libertad de prensa, vamos a decir, por ejemplo. Y está buenísimo, yo soy comunicador y eso lo aplaudo y me gusta que así sea. Pero después, ¿cuántas libertades tenemos restringidas? ¿Cuántas libertades tenemos restringidas? Hoy la mitad de la población es pobre en Argentina. Y entonces la libertad de no ser pobre, ¿dónde queda? Y China, siendo una dictadura comunista, como dicen, sacó 850 millones de la pobreza extrema. Mira, 850 millones de personas de la pobreza extrema. O sea, eso es pobreza extrema. No quiere decir que no haya, que todavía hay pobreza en China. Pero en China ya no tenés gente viviendo en pobreza extrema. Eso es un logro histórico, wow. no para China, para la humanidad, del cual no se habla. Se habla de esto. No, China es comunista, es una dictadura. Y qué sé yo. Y después respecto a la pregunta, ¿China es comunista? Yo siempre digo que cuando alguien quiere parecer que sabe algo sobre China, dice, China dice esto, ¿no? Lo que voy a decir ahora. China dice ser comunista, pero en realidad es capitalista. Y ya está. O sea, dice eso y listo. Como que, listo, sabe de China. Y vos la verdad que venís a China y sí, te encontrás que está lleno de elementos capitalistas, de las marcas tradicionales del capitalismo, que el sistema de vida en general es bastante similar al capitalismo, pero yo te digo, yo hace un año que vivo acá, pero hace 3 que trabajo en esto. Y 3 años de estar estudiando y siguiendo a China, te puedo decir, mira, hay una gran, podrán decir que China es capitalista, pero hay una gran diferencia con cualquier potencia o no potencia capitalista del mundo. Mira. Y es que acá la decisión final no la tienen las empresas, ni el sector concentrado de la economía. La decisión final la tiene el gobierno. Que después, ahí los más utópicos dirán, bueno, el pueblo representado en el gobierno es el que tiene la decisión final. Acá, las empresas no tienen la decisión final. ¿A qué me refiero con esto? Que si
por ejemplo, hay una crisis de deuda en el sector inmobiliario, como hubo en los últimos años en China, el gobierno no va y salva a los bancos como hizo Estados Unidos después de la crisis de 2008. El gobierno interviene en el sector, garantiza que se terminen los proyectos inmobiliarios sin terminar para que se entregue las casas a la gente, y si tiene que cerrar empresas o exigir a empresas que se declaren en bancarrota, lo va a hacer y no va a salvar a las empresas. Es un ejemplo concreto. Si ve que una empresa está creciendo demasiado, está convirtiendo en un monopolio, amenazando la economía general, no va a dejar que eso crezca como si nada, dejando la mano libre del mercado. Va e interviene, como hizo, por ejemplo, con Alibaba de Jack Ma. Y así tenés muchísimos casos. Entonces creo que el gran valor del sistema chino, a mí la verdad, a mí en lo personal no me interesa si es comunista o no. Lo que me interesa es que la decisión la tiene el gobierno. Y el gran valor de este sistema es que la decisión final no la tienen las grandes corporaciones, que siempre eligen y deciden en su propio beneficio y no en las grandes mayorías. Entonces, bueno, no sé, China en la dictadura, y no sé, yo lo que veo acá es que la gente vive bien, que la gente le ha mejorado la vida, que la gente le ha cambiado la vida, tanto desde la Revolución del 49, lo que fue la reforma de apertura después de 1978, y el último proceso de Xi Jinping de 2013, que se ha dedicado un poco a tratar de corregir las desigualdades que habían quedado, porque, a ver, China tuvo un crecimiento económico, que sigue teniendo, ¿no? Pero tuvo un crecimiento económico abismal, pero siempre te queda gente afuera, siempre te quedan excluidos. Y el gobierno de Xi Jinping se ha dedicado en gran medida a terminar de resolver algunas cuestiones como la pobreza extrema, por eso fue la gran campaña de alivio de la pobreza, que terminó de sacar en los últimos 10 años a 100 millones, los últimos 100 millones que quedaban de pobreza extrema, lo saca el actual gobierno. Entonces, yo creo que los sistemas deberían medirse por si le cambian, si le mejoran o no mejoran la vida de la gente. O sea, creo que esa es la gran vara para medir un sistema. Creo que y esto vuelvo a repetir, esto es una visión personal. Creo que muchas veces tenemos una visión de la democracia que es ir a votar cada 2 años, cuando la democracia debería ser mucho más compleja, mucho más abarcativa, integral, y hoy vemos que la democracia no solo en Argentina, si vemos como lo que está pasando en Estados Unidos, está en un punto de desgaste total, donde necesita ser revisada. Yo también creo, así como digo cosas buenas del sistema de China, también digo que no es un sistema para replicar en otras partes del mundo. Es un sistema de los chinos para los chinos. Pero sin embargo, y con esto termino, perdón, porque la hice muy larga, sin embargo también en Occidente venimos copiando los modelos creados en Francia o los modelos de gobierno también después por Estados Unidos, venimos copiando esos modelos sin preguntarnos cómo debería ser un sistema propio, un sistema soberano, en nuestro caso de los argentinos para los argentinos. Creo que Argentina ha tenido buenas experiencias de eso, que han sido coartadas, pero creo que en algunas cosas que Argentina ha vivido, como el peronismo y demás, hay como claves de lo que puede ser un proyecto de los argentinos para los argentinos y con características de lo que China supo encontrar para su propia realidad. Sí, ahí Leandro, yo ahí comparto lo que vos decís, el sistema de los chinos para los chinos es muy parecido al el maoísmo, tuvo un sistema muy parecido al peronismo, a pesar de que a nivel histórico Mao y Perón tuvieron diálogos constantes, pero, sí. Pero ahora te quería llegar para vos, desde el 72 hasta la fecha, para vos ¿con cuál gobierno el gobierno chino tuvo mejores relaciones políticas? ¿Con quién? ¿Con qué gobierno de la historia argentina el gobierno chino tuvo mejores relaciones políticas? Es una buena pregunta. Mirá, yo creo que fundamentalmente con el gobierno de Cristina Kirchner. Ahí fue donde se vio un
un crecimiento de las relaciones, porque se dieron dos cosas al mismo tiempo. Por un lado, digamos, Argentina, desde la dictadura del 76 y sobre todo en la década del 90, volcó sus relaciones diplomáticas, te diría casi exclusivamente con Estados Unidos, lo que lo que muchos llaman, ya esto se sabe, ¿no? De las relaciones carnales, ¿no? A un punto así. Entonces creo que lo que pasó con el gobierno de los Kirchner en general, pero particularmente en los últimos dos de Cristina, fue que no es que Cristina se rompió relaciones con Estados Unidos, ni mucho menos, porque eso siempre continuó, pero sí hubo una mayor apertura a que no sea la única potencia con la cual tener relaciones serias, digamos. Entonces ahí, durante el gobierno de Cristina se diversificó mucho, y que creo que es lo más natural que debería hacer cualquier gobierno que se vaya a ser soberano, ¿no? O nacional y popular, es tener relaciones por igual con las grandes potencias mundiales. Y vimos eso, que creció mucho la relación con Rusia, por ejemplo, y con China durante el gobierno de Cristina. Y además con cierta coherencia también, porque por ejemplo con el último gobierno de Alberto hubo grandes avances, pero también vimos idas y vueltas, ¿no? Digo, por ejemplo, después de la visita de Alberto el año pasado, se firman grandes acuerdos, grandes avances en la relación bilateral, pero después cuando el gobierno viaja a Estados Unidos este año para pedir más apoyo con el FMI, congelan temporalmente varios de los proyectos con China. Y eso no es bueno. No es bueno no porque vuelvo a repetir, porque haya que abrazar a China y que haya, sino porque no da una buena señal. O sea, hubo idas y vueltas. Esta última visita de Massa dinamizó mucho todo eso que se había congelado. Pero si vos me preguntás, creo que el gobierno de Cristina fue uno de los que mejor relación tuvo, también porque China, durante los años de gobierno de Cristina fue un periodo en que China también empezó a mirar más hacia el lado nuestro, porque en los gobiernos anteriores, digo, del 70, vos me dijiste 72, no sé por qué dijiste 72, no sé si es por la visita de Nixon en particular o por qué, No, porque dicen pero que desde ahí empezaron las relaciones entre China y Argentina, ¿no? Claro, sí, tenés razón. Hasta, digo, de ahí hasta el gobierno de Cristina no era porque los gobiernos argentinos no quisieran, sino porque tampoco China estaba mirando mucho para esa parte del mundo. Justamente, digo, en ese año es recién cuando China retoma relaciones con Estados Unidos, y fue China, de hecho, la que durante casi 40 años se concentró mucho también en tener buena relación con Estados Unidos, que recién ahora eso vemos que se está rompiendo, pero bueno, ese es otro tema. La respuesta es lo que te digo, creo que fue el gobierno de Cristina Kirchner. Y bueno, Leandro, sabiendo que los tiempos de las radios son cortos y tiranos, te queremos agradecer un montón desde aguantar desde las 7 de la mañana desde allá y 20 horas acá en Argentina. Te queremos agradecer un montón. ¿Algunas palabras que les quieras dejar a la audiencia de TD Ceilán que te está escuchando en el programa el día de hoy? No, bueno, por empezar, muy agradecido. No hay ninguna molestia, un gusto, al contrario, charlar con ustedes y a disposición cuando quieran. Yo pronto voy a estar en Argentina nuevamente, así que en el mismo uso horario. Así que bueno, ahí cuando quieran podemos hacer de vuelta. Y no, y a la audiencia, qué sé yo creo que la gran enseñanza de quienes tenemos la posibilidad de viajar y de conocer Oriente, que es una cosa increíble. O sea, yo digo que es lo más cercano que tenemos de ir a otro planeta en este planeta. Y creo que lo que puedo decir es que sepamos que el mundo es muy grande y que seamos abiertos, muy abiertos de mente a la hora de tratar de entender y de conocer
culturas tan distintas como la de China y como, bueno, que pueden ser otros países de Asia. Y también que saber más de China es muy importante. Es muy importante, no para decir, cuántos que sé de China o cuánto es el mundo, sino para nuestros propios intereses nacionales de Argentina. O sea, el mundo se está encaminando hacia un nuevo orden multipolar y Argentina puede jugar un rol muy importante en eso. Un rol muy importante para beneficio nuestro, no para beneficio de ninguna otra potencia. Pero para eso tenemos que estar muy pillos, hablando así coloquialmente, tenemos que estar sabiendo, estudiando y saber de China en este nuevo contexto mundial es muy importante para quienes estamos pensando o queriendo apoyar el proceso de soberanía y desarrollo nacional. Así que creo que eso es lo que podría decir. Bueno, Leandro, muchísimas gracias por cederle tu tiempo al Multimedio Mordisquito por la entrevista del día de hoy. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y bueno, un abrazo grande. Muchas gracias, igualmente. Chao, chao. Chao, chao.